Bien, seguimos este recorrido por el libro de Apocalipsis y estamos llegando ya prácticamente al final de lo que de lo que no tenemos mucho que interpretar, simplemente tal y como está. Como les dije, hasta el capítulo 4 es literatura histórica, sencilla, simple. A partir del capítulo 5 es lo que ya viene, lo que comúnmente se llama literatura apocalíptica de interpretación. Y hoy nos toca el capítulo 3. Y el capítulo 3 nos va a dar la bienvenida con una iglesia muy triste, una iglesia que realmente es, bien es cierto, es la quinta de las siete que se menciona en estos dos capítulos, pero es una carta muy triste y una carta muy trágica, porque esta iglesia está muerta. Es lo que el Señor dice de inmediato. La apertura de la carta le dice: estás muerta. Tiene que ser una vergüenza definitiva que el Señor mismo te diga que estás muerto. Después de todo, el término o la definición de iglesia, podríamos decir que es un lugar donde Dios vive, donde Cristo vive, donde vive el Espíritu Santo, un lugar donde los cristianos están vivos. Es de hecho una comunión de la vida eterna. Pero esta iglesia no, esta iglesia está muerta. Pero lo más triste es que ellos no lo saben. Ellos creen, piensan, argumentan que siguen vivos, pero no lo están. Y vamos a leer el capítulo 3, los 6 primeros versos, que es el mensaje a Sardis. Quinta iglesia, mensaje a Sardis. Es algo muy sencillo, muy simple. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oramos. Padre nuestro, te doy gracias por esta mañana. Gracias por la bendición de poder congregarnos nuevamente. Gracias, Dios, por este tiempo. Te ruego que ilumines nuestra mente. Háblanos, Dios. Ayúdanos a entender el mensaje de tu palabra. Pero no solamente eso, a poner en práctica, Dios, lo que aprendemos. Te ruego, mi Dios, por todo lugar donde tu palabra se predica hoy, que llegue con poder, que traiga arrepentimiento a muchos, que Dios cambie corazones, que transforme vidas, renueve compromisos. Y oro también por aquellas personas que hacen esta labor, Dios, donde se encuentre, en cualquier parte del mundo. Sobre todo, Dios, donde hay persecución, cuida sus vidas, presérvalas. Dios, sus necesidades sean cubiertas. Y al final, la honra y gloria sean solo para ti. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Muy bien. Estas palabras que Jesús dice nos identifican la naturaleza de esta iglesia. La palabra estás muerto. Supongo que si quisiéramos nombrar a esta iglesia, podríamos nombrarla la iglesia que es un cementerio, porque es donde están los muertos. Básicamente podríamos decirlo de esta manera. Esta iglesia tenía fama. Bien, bien dice el Señor, que tienes nombre de que vives. Tienes nombre, tienes fama de que vives, pero en realidad
estás ¿qué? Muertos. ¿Cuántos de vosotros han salido al campo, han elevado su vista al cielo y han visto estrellas? Creo que todos en algún momento. En algún momento en esta parte de nuestro país, básicamente en nuestro distrito, en algún momento del año se puede ver una que otra estrella, ¿no? Una que otra estrella. No es común, no es cotidiano. Por la contaminación y otros factores más no se puede ver. Pero ahora, lo que tú ves, ¿qué ves? ¿Ves la estrella en sí? No vemos, la estrella no se puede ver, hermanos. Lo que vemos es el reflejo de la misma. Nadie puede ver una estrella. La estrella más cercana está a 4.2 años luz de la Tierra. Creo que es Centauro Medio, algo así. Estuve leyendo ayer un poco de astronomía. Pero los científicos, o los astrónomos, para ser más exactos, dicen que hay una estrella llamada Wolf y un número, pero yo la dejé en Wolf nada más, lobo. Esta estrella, Wolf, su luz tarda 14 años en llegar aquí a la Tierra. 14 años. O sea que si tú puedes ver, ahí está Wolf, tú no estás viendo a Wolf, estás viendo su reflejo. Y para que tú puedas ver ese reflejo, han tenido que pasar 14 años. O sea, hagamos un ejercicio hipotético, por si acaso. De repente alguien se ilusiona, ¿no? Todos nos subimos a un bus esta noche, nos vamos al centro del país, a Comino Huancayo, no tan arriba porque está a lluvias, pero se despejó el cielo y podemos ver a Wolf. Y lo que vemos es el reflejo o la luz que esta estrella emanó hace 14 años. O sea, ahorita, en la noche lo vemos, mira, está Wolf, pero tú no sabes si Wolf sigue viva. Wolf pudo haber sido abducida por un agujero negro. Wolf pudo haber sido estrellada. Wolf pudo haber sido, puede ser una explosión. Wolf pudo haber desaparecido. Wolf pudo haber sido, como dicen los astrónomos, su centro ya se apagó y por lo tanto se convirtió en un agujero negro y pudo desaparecer. Pero por 14 años vamos a seguir viéndola. No nos vamos a dar cuenta que esa estrella ha muerto, que esa estrella ya no existe, que esa estrella ya no está en el firmamento, que esa estrella debe ser borrada dentro del campo de la astronomía por 14 años. Y la iglesia de Sardis era así. Estaba muerta, pero su luz, que una vez brilló, seguía intacta, seguía ahí, como les digo, emanando hacia a los de fuera. Y los de fuera seguían viviendo con el recuerdo de que esta iglesia sí fue una iglesia verdadera, pero ellos pensaban que seguía siendo. Es como que tú recuerdas alguna iglesia que has visitado hace tiempo y tú piensas, esa iglesia, pero no sabes si actualmente esa iglesia sigue viva. Pero vives con el recuerdo de lo que tenías hace tantos años. Es lo mismo con las estrellas, es lo mismo con esta iglesia. Esta iglesia estaba muerta, pero aún tenía los destellos de sus primeros días. ¿Por qué? Porque recuerden, Jesús está diciendo, la iglesia. En algún momento esta iglesia estaba viva, era una comunidad de creyentes. Pero, como les dije, en algún momento su teología se torció. Lo hemos visto la semana pasada, lo hemos visto con Tiatira, con Jezabel, la semana pasada y antepasada. No es posible que alguien diga, vamos a pecar todos en pecados sexuales. No, tiene que haber una teología de tal manera que desvió esta verdad de Dios hacia el pecado. Porque nadie de la noche a la mañana viene y dice, pequemos, y todo el mundo, pequemos. No, hay una teología distorsionada. Y creo yo que de la misma manera en esta iglesia en Sardis hubo una teología distorsionada de tal manera que los llevó ¿a qué? A morir. Las generaciones siguientes seguían ¿qué cosa? Un ritualismo nada más, de tal manera que nunca fue una verdadera generación de creyentes. Y con el pasar de los años vivían en ritualismos, vivían básicamente en trabajos, pero nunca hubo una verdadera conversión.
es por eso que estaban muertos. Ellos decían, sí, servimos a Dios, adoramos a Dios, alabamos a Dios, vivimos para Dios. Y se preocupaban más en las cosas externas que en lo interno y su compromiso con Dios. Es por eso que llegó a estar muerta y Dios le da una sentencia. ¿Vivían de qué? De su reflejo de hace muchos años. Y lo que nos dice la palabra de Dios es que la iglesia de Sardis tenía un nombre, parecía estar vivo, pero realmente ellos brillaban con la luz de su pasado, pero en el presente estaba muerto. Hay muchas iglesias, hermanos, hoy en día que tienen algo de luz del pasado, que todavía brilla, pero en realidad están muertas. Tienen apariencia de estar vivas, pero realmente están muertas. Ahora, recuerda, te vuelvo a repetir, esta es una iglesia real, una iglesia que está en el Asia Menor, es una iglesia de verdad. Cada una de estas 7 iglesias que Juan los menciona en el libro de Apocalipsis son reales, están en el Asia Menor y mayormente casi todas en Turquía, por no decir todas, en la Turquía moderna, en la Turquía actual. Entonces, y habla de diferentes tipos de iglesias que podemos identificarlo con iglesias que con estas situaciones ha sucedido en lo largo de la historia, desde que se fundó la iglesia en Hechos de los Apóstoles hasta el día de hoy. Por todas las edades ha habido iglesias que decían que estaban vivas, pero en realidad estaban muertas. De igual forma, en los días o en la actualidad sucede del mismo modo. Hay iglesias que dicen que están vivas, pero en realidad están muertas. Entonces, miren lo que va a pasar aquí. Y vamos bajo la modalidad que hemos estado viendo las otras iglesias, las otras 4 iglesias. Y vamos a ver, en primer lugar, vamos a ver al remitente o al autor de la carta. Y todos sabemos, pero básicamente cuando vamos a ver el remitente o el autor, sabemos que es Jesucristo, pero queremos ver cómo se presenta. En todas las iglesias, la entrada y la introducción es la misma. Escribe al ángel de tal iglesia, escribe al pastor, al encargado. Es decir, escribe al pastor para que el pastor vaya a la iglesia y lea la carta. Ahora, imagínate, Jesús, por usar un término metafórico, le entrega la carta por medio de Juan al pastor, el sobre cerrado, y él emocionado llega y quiere ver qué les ha escrito y al final estás muerta. Qué duro golpe para esta iglesia. Pero vamos, primero, el autor, y como les digo, esta carta es básicamente directo del Señor Jesús. Él se presenta a sí mismo, esta carta en particular. Se presenta como aquel que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas. Si te has percatado y nos hemos dado cuenta, estas descripciones vienen de los versos del capítulo 1. Cuando hemos estudiado el capítulo 1 de la carta al Apocalipsis, vemos estas descripciones. Vemos la visión de Cristo glorificado del capítulo 1, por ejemplo, en el verso 11. Dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe un libro de lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces, mira, vamos al capítulo 1, verso 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que era, el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Es básicamente, la introducción es la misma que encontramos por todo el capítulo 1, la introducción a las 7 iglesias. Dice, vuelvo a repetir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, en la parte final del verso 4. Notamos también en el verso 16 del capítulo 1, tendía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece su fuerza. Aquí tomamos 7 estrellas, es lo mismo que se menciona aquí, el que tiene 7 estrellas, 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, en el capítulo 1, verso 1, escribiendo a la iglesia de Sardis. Lo que tiene las 7 estrellas, las 7 estrellas, de hecho, recordemos que las estrellas se está refiriendo a los pastores, son de hecho los mensajeros, los pastores, los ancianos, los líderes de estas iglesias. Así se utiliza esta terminología, lo hemos visto en el capítulo 1 cuando se refiere aquí. Ahora, él se presenta también a sí mismo como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Quien estudia el Nuevo Testamento sabe que hay un Espíritu Santo, que la Trinidad es solo eso, un espíritu.
nada más. La Trinidad consta de Padre, Hijo y Espíritu Santo, son 3 miembros. El tercer miembro normalmente se designa como el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, pero aquí dice que se describe como ¿qué? Como los 7 espíritus. Y esto ya lo hemos analizado. ¿Por qué? Porque lo mismo encontramos en el capítulo 1. Si te has percatado, en el capítulo 1 encontramos la misma situación. Y ya lo hemos visto, ya lo hemos analizado, pero solamente voy a recordártelo. Cuando habla de los 7 espíritus, ¿por qué se presenta o presenta al Espíritu Santo, si solo es uno, en séptuplo, en 7? Y tuvimos 2 alternativas, ¿correcto? Y vamos, puede ser una referencia a Isaías, y vamos a Isaías. Isaías capítulo 11, Antiguo Testamento, profeta mayor, capítulo 11 de Isaías. Si el Espíritu es uno, ¿por qué se le menciona en séptuplo? Capítulo 11, verso 2 dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Volvemos, verso 2. Y reposará sobre el Espíritu de Jehová. Y el Espíritu de Jehová se describe como 1, Espíritu de sabiduría; 2, inteligencia; 3, consejo; 4, poder; 5, conocimiento; 6, temor de Jehová. Si a eso le agregamos el título Espíritu de Jehová, ¿cómo se describe en la plenitud de su operación o de su trabajo? 7. Entonces, podría ser que nuestro Señor Jesús se esté refiriendo a este texto en particular de Isaías 11. El Espíritu Santo descrito en la plenitud de su operación. El Espíritu del Señor, uno, va a trabajar de esta manera, con 6 características. Entonces es probable que esté hablando de este pasaje. Es una posibilidad, porque la plenitud de su trabajo consta de 7 partes. 1, es una posibilidad. También hay otra posibilidad, Zacarías. Vamos al penúltimo libro del Antiguo Testamento, Zacarías capítulo 4, versos 1 Vamos al verso más particular de Zacarías, capítulo 4, verso 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Correcto, verso 10. Porque los que menospreciaron el día de los pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. También se repiten estas características en los 10 versos. No lo vamos a poder leer por cuestiones de tiempo, pero se repite también algunas características en Apocalipsis, capítulo 4, verso 5. Dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. También se menciona lo mismo en Apocalipsis capítulo 5, verso 6, la parte final, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y es lo mismo que se menciona en Zacarías capítulo 4, verso 10. Estos son los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Entonces, en cualquiera de los 2 casos, puede ser que se refiera a Zacarías, o puede ser que se refiera a Isaías,
vemos la plenitud del trabajo del Espíritu Santo, ¿correcto? Lo que se está tratando de mencionar es el énfasis de la plenitud del Espíritu Santo. Es por eso que se le pone en forma de 7, la plenitud. Ahora, como te dije, el verso 6 de Zacarías es el verso más conocido, y cuando dice no con espada ni con fuerza. Y en realidad la palabra no es tanto con espada o fuerza, la traducción correcta debería ser no es con mi fuerza ni con la fuerza de todos juntos. ¿Ya? No es con mi fuerza ni con la fuerza de todos juntos, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová, que venceremos. O sea, no solamente yo voy a ir a vencerlo, ni todos juntos podremos vencerlo, sino con mi espíritu. Entonces, a esto se está refiriendo, a la plenitud del trabajo del Espíritu Santo. Volvemos a Apocalipsis, por favor, Apocalipsis capítulo 2. Capítulo 3. Entonces, en primer lugar, estamos identificando cómo está presentándose, o qué está diciendo Jesús. Esto es el que tiene los 7 espíritus. Habla del Espíritu Santo, del trabajo total, de la plenitud del trabajo. Habla de las 7 estrellas, es decir, de los mensajeros, el que está con los mensajeros. Vemos ahí, y las 7 estrellas, en segundo lugar, los 7 mensajeros, los 7 líderes de la iglesia. Ahora, ¿por qué se presenta de esa manera? Pues bien, es simplemente que él escribe esta carta porque él ministra a su iglesia a través del Espíritu Santo y a través de pastores y líderes piadosos, a través de hombres piadosos. Es lo que él está diciendo. O sea, yo, Jesús, ministro a la iglesia por medio del Espíritu Santo y también a través de hombres piadosos, ancianos, pastores. Aquí, estas 7 estrellas son los encargados de cada iglesia. Entonces, él está diciendo, yo ministro. ¿Y por qué le dice esto a Sardis? Pues básicamente se supone esta manera de cómo Jesús habla es la mejor respuesta. Es un recordatorio a lo que ellos habían perdido. Ellos ya no tenían el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Por qué? Porque no eran creyentes. Estaban muertas. Ellos ya no tenían el trabajo ¿de qué? De los verdaderos líderes. ¿Por qué? Porque estaban muertos. Entonces, Jesús le dice, yo ministro a través del Espíritu Santo el trabajo y la plenitud plena, y a su vez utilizo a hombres, utilizo líderes, utilizo personas, lo cual ustedes no tienen. Lo han perdido. Porque si lo tuvieran, si el Espíritu Santo ministrara a sus corazones, ¿no estarían qué? ¿Qué es una iglesia muerta? Una iglesia donde no hay creyentes. ¿Correcto? ¿Quiénes son? Son inconversos. Creen que son creyentes, pero en realidad ¿qué? No lo son. Entonces, si estuvieran vivos, tendrían el poder del Espíritu Santo, tendrían la administración del Espíritu Santo. Obviamente. ¿Y cómo hace el Espíritu Santo? Por medio de los líderes, por medio de las personas, de los pastores, de los ancianos, de hombres piadosos que manifestaran la vida y el poder de Dios. Pero el problema es que no lo tienen ustedes. Este es como introduce Jesús la carta, lo que han perdido. Ya no lo tiene. Él se presenta, yo soy el que trabajo soberanamente en mi iglesia, lo hago a través del Espíritu Santo y de líderes piadosos, ambos ausentes aquí en Sardis. Se resume de esa manera. No hay líderes, no hay trabajo del Espíritu Santo en Sardis. Eso no quiere decir que no haya un verdadero creyente en esta iglesia. No, porque en realidad más adelante sí lo va a mencionar. Sí hay. Pero han perdido el liderazgo, han perdido el poder del Espíritu Santo. La forma en que Cristo se presenta a esta iglesia, la forma en que Cristo se presenta a Sardis, nos da una pista de la gravedad de la situación de esta iglesia. Nos muestra cuán grave estaba esta iglesia. Esta iglesia está muerta. Podríamos haber esperado que Él se presentara en una descripción de juicio, como lo hizo con Tiatira, ¿ya? Con ojos de llama de fuego y con pies de bronce bruñido y todo lo demás. O podríamos, otra descripción de juicio que se presentara. Pero Él no se presenta con una descripción de juicio a esta iglesia que está
que está muerta. Él simplemente se presenta a sí mismo como el que da a su iglesia el Espíritu Santo y coloca líderes, lo cual ustedes ya no lo tienen. O sea, ¿qué hay que juzgar? Se juzga a creyentes. ¿Qué hay que castigar? Bueno, en el lado de fuego los inconversos, pero cuando mueran, pero ya no hay, porque no hay poder del Espíritu Santo, no hay liderazgo, y necesitaban desesperadamente ambas cosas. Porque una iglesia que está desprovista del ministerio del Espíritu Santo, una iglesia que está desprovista de líderes piadosos, es una iglesia que de verdad necesita urgente cambiar la situación. Ahora, aquí tenemos una iglesia, sin lugar a dudas, dominada por la carne. Tenemos una iglesia dominada por el pecado. Tenemos una iglesia dominada por la incredulidad. Tenemos una iglesia que está dominada por cualquier cosa, menos por Dios. Una iglesia donde abundan los no regenerados. Una iglesia donde la mayoría es no justificada. Una iglesia donde la mayoría son no salvados o no salvos. Entonces, una iglesia que aparentemente en algún momento de una iglesia que sí emanó una fuerte luz de cristiandad, porque todavía se le recuerda bajo esa luz de hace años, pero ahora está acá, muerta. Cualquiera que haya pasado por Sardis en sus primeros años y no ha vuelto a regresar, diría, esa iglesia, en algún momento lo visitaremos. Y si tiene hijos, diría, mira, algún momento te voy a llevar a esta iglesia ha sido fabulosa, magnífica, se aprendía, habían buenos mensajes de la palabra de Dios, había buen liderazgo, había buena comunión, vamos a regresar. Y cuando regrese, y lleguen y digan, oye, ¿qué pasó aquí? Yo no lo dejé así. ¿Qué ha pasado? Una iglesia que todavía vivía, como les dije, de los primeros años, del reflejo de los primeros años. Entonces, esta es la iglesia, cómo se presenta Jesús, cómo se presenta ante ellos. Resumimos. Yo controlo la iglesia, yo trabajo en mi iglesia por medio del Espíritu Santo, utilizando a líderes piadosos. Ustedes ya no lo tienen. Es preocupante. Si el Espíritu Santo no está trabajando en la iglesia, entonces, ¿cómo trabaja Dios? Si no hay líderes piadosos, ¿cómo trabaja Dios? Y cuando hablamos de líderes piadosos, estamos hablando de líderes que enseñen una sana doctrina y enseñen a glorificar a los hermanos, a Dios con sus vidas, por medio de la sujeción a su palabra. Segundo punto, la ciudad. Vamos a identificar un poco Sardis, ¿ya? Y va a ser un poco tal vez notorio algunas cosas para nosotros. Una pequeña idea. Esta ciudad de Sardis era una ciudad muy, muy rica, pero pecadora. Es la antigua capital del reino de Lidia. El hombre más rico de esa época era el rey Creso. Y puedes leer en Historia Universal que el rey Creso inclusive dice que se decía, las fábulas, la historia, dice que él iba por las riberas del río y encontraba arena amarilla, que era oro. Hizo grandes edificaciones, un gran palacio. Él colaboró con el templo de Artemisa, y una de las maravillas del mundo antiguo, y era un rey sumamente rico. Esta ciudad solía llamarse Jaire en los primeros años y luego llegó a ser conocida como la ciudad de Sardis. 1200 años antes de Cristo, tomó su lugar en la prominencia como la capital del reino de Lidia. Y si tú lo googleas vas a encontrar así, Sardis, capital del reino de Lidia. Entonces, aquí estaba el hombre más adinerado, el rey Creso. Entonces, tal vez has escuchado hablar de él, de repente sí o de repente no. La ciudad soportó muchas guerras, generalmente victoriosas debido a su ubicación geográfica. La ciudad de Sardis era inexpugnable, era muy difícil conquistar la ciudad, pero recordamos aquellas ciudades que se piensan que eran inconquistables. Recuerdan lo sucedió a los asirios, le sucedió a los babilonios.
y le sucedió Sardis. ¿Cuál es el común denominador de estas tres ciudades? Dijeron, vivimos en ciudades fortificadas, inexpugnables, que no se nos pueden conquistar. Descansemos. ¿Qué importa que nos rodeen soldados que quieran entrar? No van a poder. Que estén ahí hasta que se aburran y se van a ir. No contaban que estas tres ciudades fueron conquistadas. ¿En qué? En su descuido. En lo que ellos creían que iban a ser no conquistadas, pero lo fueron. Ya lo veremos en un momento. Entonces, era una ciudad que afrontaba muchas guerras, pero esta guerra se disipó cuando el Imperio Romano toma control de todo el mundo antiguo y trajo lo que se llamaba la Pax Romana o la paz romana. Y bajo Roma se convirtió en un centro de lana, y esto es importante. Se convirtió en un centro de lana, es decir, aquí esquilaban ovejas. Y no solamente hacían telas o lanas con estas, con las ovejas, básicamente con la lana de las ovejas hacían hilados, también hacían lo que comúnmente tintas para estas lanas, es decir, teñían estas vestimentas en la ciudad de Sardis. ¿Qué otra cosa más? Creso, el rey de Lidia, inició un ataque contra el rey de Persia. ¿Ya? Quiso conquistar Persia, a pesar de que supuestamente su Dios no se lo permitió bajo a estos falsos profetas. Le dijo, no, nuestro Dios, a quien has consultado, dice que no debes hacer. Pero fue derrotado este rey Creso. Y de regreso a Sardis, quiso reconstruir su ejército para otro ataque, pero fue perseguido rápidamente por Ciro, quien sitió Sardis. Creso se sintió seguro en su fortificación. ¿Por qué? Era inexpugnable, porque estaba en la cima de la Acrópolis. Cuando se habla de Acrópolis y vemos la ciudad de la Acrópolis en Grecia, es porque se construye en la cúspide, en la montaña más alta. Es decir, no se podía llevar, no se podía subir. Es como tú quieras, no sé cuántos han visto montañas rocosas y quieras escalar esto. No se puede, es imposible. Entonces ellos decían, hay un solo camino y cualquiera que suba por ahí, a base de arcos, flechas o piedras, son vencidos. Y quien quiera venir por acá, o sea, el camino es solamente por acá, y quien quiera entrar a esta fortaleza tiene que escalar. Nadie va a escalar. Todo el mundo se va a caer, va a caer. Entonces, ¿qué hacemos? Tranquilo, solamente cuiden la puerta. ¿Y qué hizo Ciro? Mandó escaladores. Nadie estuvo vigilando, de tal manera que llegaron a entrar a la ciudad, la atacaron y doblegaron a Creso. Todo porque él confió en que nadie podría escalar. Eso es triste. Lo mismo sucedió con Antíoco IV Epífanes, para los que hemos visto el libro de Daniel. Antíoco, cuando murió Alejandro, los cuatro reinos, o el reino de Alejandro se dividió entre sus cuatro generales. Antíoco también fue contra Sardis a conquistarla. La diferencia es que Antíoco sí contrató escaladores profesionales, quienes hicieron esta labor, pero la gente hizo lo mismo. Nadie va a poder escalar. Miren, estos son rocas sólidas, son rectas, son inmensas. ¿Quién va a poder escalar? Nadie. Entonces, ¿para qué gastamos hombres poniéndose ahí a vigilar? ¿Para qué? Mejor todos a la puerta, por donde viene. Fue el gran problema de Sardis. Se creyeron autodestructibles, pero esto sucedió. Entonces, aquí fue conquistada esta ciudad. Ahora, en esta ciudad también se rendía el culto al César como Dios, como divinidad, al igual que en otras ciudades, como hemos visto. Entonces, aquí tenía también un templo al César. Adoraban a la emperatriz Livia, que era la esposa del César, y también adoraban al César como un dios, y a Livia como su madre. Entonces, aquí tienes el culto, uno de los cultos que se inicia como adorar a la madre y al hijo. ¿Ves esta figura donde se ve? Creo que sí, sin ofender a nadie. La Iglesia Católica tiene este culto a María y a Jesús montada en su regazo. Vienen de esta ciudad, el culto pagano, donde se adoraba al César como hijo y a su madre Livia, y tenían este culto. Y esto se ha reflejado, se ha repetido en muchas culturas, tomándolo también la Iglesia Católica. Entonces, de estos cultos paganos es que viene eso. Entonces,
La historia de Sardis, entonces, es una historia de degeneración. 700 años antes de que Juan escribiera esta carta, la ciudad de Sardis era una de las mejores ciudades del mundo. Pero para cuando escribe esta carta ya ha decaído la ciudad. Hoy es un montón de ruinas, por si acaso. Es un montón de ruinas, ya no existe una ciudad. Es un pueblo llamado Sar, en Turquía. Pero eso es básicamente un pueblo de ruinas. Una vez fue la gloria del imperio, la capital, Lidia. El mayor rey, el rey fuera de Salomón más rico estuvo aquí. Creso, mucho oro, lujos, riquezas ilimitados. Estaba solamente a 45 kilómetros al sureste de Tiatira. Era un valle muy fértil, el valle de Hermos, que rodeaba la ciudad de Sardis. Entonces, el gran problema es el pecado de esta ciudad. Ahora, ¿por qué también es conocida la ciudad de Sardis? ¿O por qué es conocida la capital de Lidia? Porque de ahí salieron ¿quién? Solón. Solón, ¿quién es? Es un antiguo filósofo griego, también es un legislador muy sabio. Aquí salió el general Jerjes también, pero alguien más conocido que sirvió en la mesa de Creso, del rey de Lidia, del rey de Sardis. Estuvo en su mesa, en su reino, y todos creo que lo conocen y lo han leído alguna vez. Esopo. ¿Has leído las fábulas de Esopo? Todos de niños en algún momento hemos leído. Él estuvo aquí por muchos años en Sardis, en la mesa del rey Creso. Era ingeniosamente Esopo, y se menciona de él que cae en Lidia. Esopo era muy imaginativo para hacer fábulas. Ese era lo que lo mantuvo ahí. Esopo era un esclavo, por si acaso, y debido a las fábulas obtuvo su libertad. Entonces, esto es Lidia, o que es Sardis. Es una atmósfera muy interesante esta ciudad, fascinante. Es una ciudad muy degenerada por las riquezas y mucho dinero. Y en medio de esta degeneración nace una iglesia. Es lo sorprendente. A pesar de todo esto, hay una iglesia, se siembra ahí una iglesia. Y esta iglesia crece, esta iglesia es marcada, y a esta iglesia se le envía una carta. Tercer punto, la iglesia. ¿Correcto? La iglesia. Vamos a ver un poco acerca de la iglesia. ¿Cómo se inicia? Bueno, no tenemos nada, así, aquí en Sardis absolutamente nada tenemos sobre su fundador, a diferencia de Tiatira, que podríamos mencionar que Lidia y su familia fueron quienes empezaron la iglesia en su casa. Es muy probable porque Lidia era de Tiatira, Pablo predicó, esta mujer se convirtió, recordemos la vez pasada, y que ella rogó a Pablo que se quedara con ellos, y después que Pablo se quedó con ella fue bautizada ella y toda su familia. Entonces todos se convirtieron al Señor, y es muy probable que ellos regresando, porque estuvieron en Tesalónica en el ministerio de Pablo, pero no eran de allá, eran de Tiatira, y cuando regresando es muy probable que fundaran la iglesia. Es lo mismo que sucede con Colosas, con Éprafas en la casa de Filemón, es lo mismo que sucede con la casa de la mamá de Juan Marcos, es lo mismo que sucede en la Odisea. Personas que escuchan el Evangelio y al regresar a su ciudad natal forman una iglesia dentro de sus casas, porque hasta el siglo V, les vuelvo a repetir lo que ya les dije anteriormente, las iglesias eran en casas, no tenían lugares exclusivos para una iglesia como es hoy en día, terrenos especiales para ello. A partir del siglo V es que recién se levanta esto. Hasta el siglo IV eran las iglesias en las casas. Entonces, ¿cómo se funda Sardis? No podíamos saber, pero la mejor pista que tenemos es lo que ya hemos visto con otras iglesias en Hechos capítulo 19, verso 10. Recordemos que cuando Pablo está en Éfeso, él se queda 3 años en Éfeso y él comienza a predicar, y muchos vienen ahí, escuchan el mensaje y dice que el evangelio se disemina por todo el Asia Menor. Literalmente, Hechos de los Apóstoles capítulo 9, verso 10 dice eso, que debido al ministerio de Pablo en Éfeso, el evangelio se disemina, y no porque Pablo sale a viajar. Pablo estuvo 3 años en Éfeso. Es por toda la gente que llegaba a Éfeso, era convertida, escuchaban el evangelio, y al retornar a sus lugares de origen, se plantan iglesias, forman iglesias, comparten el evangelio. Es cómo se llega a diseminar el evangelio por toda el Asia Menor. Entonces suponemos que durante estos 3 años es básicamente que se forma la iglesia de Sardis. El único dato que tenemos Sardis
fuera de la Biblia, es acerca de Melito. ¿Ya? Lo único que sabemos sobre Sardis es de Melito, pero esto se sabe un poco más tarde. ¿Quién es Melito? Tal vez alguna vez has escuchado. La razón que sabremos sobre Melito, que era de aquí, de la iglesia de Sardis, es porque la historia nos dice que el primer comentario que se escribió sobre el libro de Apocalipsis lo escribió él, aquí en Sardis. Tiempo después, el primer comentario que se hace sobre el libro de Apocalipsis lo escribe Melito. ¿Y Melito era de dónde? De Sardis. Es el único personaje que se conoce. Pero después de eso, nada. Pero al igual que la ciudad, que vino en picada, la iglesia también vino en picada. No se menciona, a diferencia de las otras iglesias, a diferencia de Éfeso, a diferencia de Esmirna, no se menciona persecución contra la iglesia. No se menciona que la iglesia esté perseguida, ¿ya? No se menciona persecución ni nada de ello, ¿ya? No se menciona ninguna teología corrupta en el interior de Sardis. En Tiatira se menciona una teología corrupta de Jezabel. En Sardis no hay teología mala. El Señor dice: tengo contra ti que estás apoyando a los Nicolaitas como otros, o sigues a Jezabel, o sigues a etcétera. No hay. Tampoco se mencionan a falsos maestros en Sardis. No hay una recriminación sobre una falsa enseñanza. Simplemente la iglesia está muerta. Una iglesia muerta. Tenía nombre de que estaba vivo, pero estaba muerta. ¿Qué significa eso? La iglesia tenía buena reputación. Tenía nombre de que está vivo, o sea, buena reputación para con los de afuera. Otra vez, al igual que Tiatira. Pero esto ya va más extremo. O sea, uno piensa, vimos la semana pasada, Tiatira, wow, mira, están haciendo misiones. Wow, mira cómo se aman, porque Dios dice, Jesús le dice, tu amor aumentó. Desde que se convirtieron, ahora ha aumentado. Su servicio ha aumentado. Su fidelidad ha aumentado. Pero, ¿sabes? No estás bien. Estás permitiendo a Jezabel, estás permitiendo una teología mala, estás permitiendo que pequen sexualmente. O sea, hay una condenación. O sea, aparentaban, sí, mira qué bonito, quisiéramos, pero por dentro era una hora de grillos, por usar un término. Pecaban. Pero aquí dice, tienes nombre que estás vivo. Igual que Tiatira. Hacia la gente de afuera, un gran testimonio. Wow, mira, sí, Sardis, sí. Y todos tenían ese recuerdo, todos tenían, mira esta gran iglesia, esa iglesia ha sido buena, esa iglesia levantó hombres, mira, esa iglesia, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo estaba la iglesia por dentro? Muerta. Podemos tener un buen nombre, hermanos. Ante los demás, Maranata, lo máximo. Sí, no, Maranata de San Juan, no, mi respeto con esa iglesia. Pero ¿de qué nos sirve la reputación? ¿De qué nos sirve? No sirve de nada. Si en realidad estamos, ¿qué? Muertos. ¿De qué le sirvió su reputación a Sardis? El Señor envía la carta y cuando van a leer la carta, abre el papel, el ángel o el pastor o el mensajero o el anciano, mira, escribe el ángel, sí, aquí está, dice esto el Señor, tenemos reputación de que estamos vivos, sí, pero estamos muertos. Qué gran dolor. No hay condenación, no hay persecución, no hay nada contra la iglesia, no hay una mala teología. O sea, por lo menos, miren, sí, estamos enseñando mal, cambiemos. ¿Cómo te tira? No, sí, hay que hacer algo contra Jezabel. Esta mujer no debió elevarse en el liderazgo. Pero hagamos algo. Aquí no hay nada que hacer, estamos muertos. Simplemente convirtámonos. Entreguemos nuestra vida al Señor. Porque estamos, ¿qué? No somos creyentes. ¿Entienden eso? Está hablando de que no hay creyentes. Entonces, no hay vida espiritual aquí. Ellos decían que estaban vivos, pero Jesús dice, ustedes mienten.
Una anotación especial sobre Sardis es que tenía un complejo de religiones paganas, como todas las ciudades que se mencionan en estas iglesias del Asia Menor, ¿no? Decir que sus dioses tenían un poder curativo. Es decir, incluso decían que los dioses de Sardis tenían la capacidad de restaurar la vida. A 3 kilómetros de Sardis habían unas aguas termales y creían que las aguas termales era donde los dioses manifestaban su poder, que daban vida. Entonces, esta gente salió a las aguas termales para conseguir vida, ¿no? Todos los que se enfermaban ahí iban a las aguas termales a conseguir vida. Qué triste, ¿no? Esto es triste, o básicamente qué paradójico. Una iglesia, las religiones paganas celebran la capacidad de sus falsos dioses para dar vida, y la verdadera, mira, la ciudad celebra a sus dioses que dicen que tienen la capacidad para dar vida, pero la iglesia con el verdadero Dios estaba ¿qué? Muerta. O sea, la ciudad dice, mi Dios pagano puede dar vida, y la iglesia que supuestamente tiene al verdadero Dios que da vida, ¿está qué? Muerta. Y solamente quiero entrar así ligeramente en el cuarto punto, que es la condena. Ya hemos visto a Jesús, el autor, hemos visto la ciudad, hemos visto cómo se formó la iglesia, y vamos a ver la condena que hay contra la iglesia. Esta iglesia que está muerta, versículo 1, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. La parte final del verso 1, y estás muerto. Tienes nombre, ¿ya? Es decir, tienes una reputación, ya lo hemos dicho, una reputación de que vives, pero estás ¿qué? Muerto. Dice, yo conozco tus obras, conozco tus acciones. Nos recuerda de nuevo que la omnisciencia de Jesús. Él lo sabe todo, absolutamente todo. No elogie esta iglesia, no hay nada por qué elogiarlos. Por lo general, Él tiene algunas cosas buenas que decir al principio, lo hemos visto en las demás iglesias, pero aquí no. Aquí directamente va ¿a dónde? A la condena. Si repasas Tiatira, si repasas Pérgamo, si repasas Esmirna, si repasas Éfeso, empieza siempre con un ligero elogio, pero aquí de frente, ¡pam!, no hay nada bueno que elogiarlos. Simplemente va ¿a dónde? Directo a la condena. Esta iglesia estaba contaminada con el mundo, estaba enquistada en el mundo. Esta iglesia se caracterizó por una descomposición interior, desintegración espiritual y pudredumbre. Estaba muerto. Básicamente estaba poblado por personas no redimidas, no regeneradas, jugando a la iglesia. Tienes nombre de que dices que estás vivo, tienes una reputación superficial, pero espiritualmente estás muerto. Cada vez que se dice en el Nuevo Testamento, en la parte espiritual, sobre la muerte, en el estado espiritual, cuando se habla de la muerte, siempre está conectado ¿con qué? Con el pecado. Y quiero concluir con Efesios capítulo 2, verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Colosenses nos dice algo similar en el capítulo 2, verso 13. Dice así, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Entonces, cada vez que se habla de una muerte espiritual, porque ellos estaban muertos espiritualmente, no estaban muertos físicamente, tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto, no está hablando de un cementerio, está hablando de muertos espirituales. Cada vez que la Biblia habla de muerte espiritual, ¿está conectada a qué? Al pecado. Entonces, aquí había una iglesia que vivía en el pecado. Estas personas eran pecadoras espiritualmente. Estaban jugando a la iglesia. Lo tenemos por todo el mundo. Sí, personas que no son creyentes juegan a la iglesia. Y no sabemos nada sobre la teología de esta iglesia.
no sabemos qué enseñaba, no sabemos cuál fue el grave error que los llevó a las generaciones posteriores a nacer o a estar muertos. Sería injusto decir esta fue su teología porque no la sabemos, ¿ya? Pero estaban muertas. Deben haber para esto negado realmente, abiertamente, la doctrina de la salvación. Incluso es muy probable que hayan negado la deidad de Cristo para que esté muerta. Obviamente, tiene que haber negado la doctrina de la salvación. Entonces, su expiación, como lo hacen las iglesias liberales hoy en día. ¿Hay iglesias muertas? Sí. Iglesias que solamente están dedicadas, aunque suene fuerte, a pecar. Y esto es la condena que Dios le da a Sardis. Solamente una pequeña introducción acerca de este cuarto punto. Y les vuelvo a repetir, hermanos, si Cristo escribiera una carta sobre nosotros, ¿cómo sería su introducción? Bueno, la introducción es la misma. Escribe al ángel de la iglesia que está en Maranata, en San Juan de Miraflores. ¿Cómo empezaría? Empezaría como a Éfeso. Hay cosas pequeñas que corregir. Estás empezando en el espiral. O seguiría como Esmirna, una iglesia santa. Como te dije, no me gusta llamar a la iglesia perseguida. Me gusta llamar a la iglesia santa. Porque debido a la persecución, la iglesia salieron de la iglesia no los votó, salieron por su propia voluntad los que no eran creyentes. Ser cristiano es ser perseguido, mejor no soy cristiano. Los verdaderos cristianos decían, no, yo me mantengo fiel al Señor, la iglesia santa. O tal vez somos como Pérgamo, que hay que corregir, o como Tiatira. Sería triste ser como Sardis. La iglesia somos cada uno de nosotros. Y lo que conlleva estas cartas es autoanalizar nuestra vida. Sardis empezó bien, pero las siguientes generaciones nunca vivieron. Era una generación muerta. ¿Y de quién dependió eso? ¿Sabes lo que es común en la Biblia que leo en el Antiguo Testamento? Y pensé que solamente en el Antiguo, pero me da una gran sorpresa que en el Nuevo se repite lo mismo. Como dice Jueces, capítulo 2, si no me equivoco, se levantó una generación que no conoció a Dios, ni las maravillas que hicieron con sus padres. Y por lo tanto, cada uno hacía lo que le daba la gana, lo que bien le parecía. Se levanta una nueva generación que no conoce a Dios. ¡Wow! ¿De quién depende eso? De la antigua generación, de los padres espirituales. Sardis aún vivía de esa luz que emanó hace muchos años sus primeros miembros. Pero las siguientes generaciones ya estaban muertos, pero seguían de la luz que emanaron los primeros creyentes. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo se nos va a catalogar delante de Dios? Analicemos nuestras vidas, hermanos. Es muy importante. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta mañana. Gracias, Dios, por lo que nos muestras a través de tu palabra. Gracias porque podemos encontrar en estas iglesias advertencias y podemos, Dios, sin lugar a dudas y sin lugar a equivocarme, Señor, que tenemos que identificarnos con alguna de estas 7 iglesias. Oh, lo maravilloso sería ser Esmirna o Filadelfia, todos. Tal vez en nuestro errado juicio decimos, no, nuestra iglesia, yo soy Esmirna, yo soy Filadelfia. Pero en realidad, Dios, ¿cuántas de nosotros somos o Éfeso, Pérgamo, Tiatira o Laodicea? Pero para poder entender, ayúdanos a autoanalizarnos. Ayúdanos a entender en qué no estamos bien. Como dice David, examíname, oh Dios, y ve si en mí hay camino de maldad y perversión. Examínanos, Señor. Y queremos rectificar nuestra vida.
No queremos estar muertos. No queremos tener una doctrina errada. No queremos que nuestra siguiente generación nazca muerta, Dios. Ayúdanos a hacer algo. Gracias por esta mañana. Te alabamos. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén.